Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Aquí exploraremos el poder transformador del saber y la cultura en Iberoamérica. Acompáñenos en esta travesía respaldada por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. En el escenario cada vez más influenciado por el cambio climático, los árboles, incluyendo los más antiguos, están experimentando desafíos sin precedentes. El calentamiento global está intensificando las sequías, volviéndolos más propensos a ser atacados por plagas forestales que prosperan en su debilitamiento. En Alemania se vive una lenta tragedia. El parque de Sanssouci en Potsdam, Alemania, está perdiendo sus árboles más antiguos por el cambio climático. Este roble de 600 años ha sobrevivido a guerras y en su mejor época tenía un nutrido follaje, pero en la actualidad su copa se aprecia escasa. Es el roble más antiguo de todo el parque, con 6 metros de circunferencia. Podremos verlo unos 2 años más, luego morirá. El parque de Sanssouci se encuentra en los alrededores del Palacio Imperial de Potsdam, antigua residencia de verano de los reyes de Prusia, que atrae cerca de 300.000 turistas cada año. Tanto el castillo como el parque son considerados Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su vegetación se ha visto afectada por la falta de agua, pero también por la llegada de insectos. El problema no solo fue la sequía, sino también la llegada de estos insectos, en este caso el pequeño capricornio y el escarabajo joya. Estas dos especies devoran el cambium, y sin cambium ningún árbol puede sobrevivir. Por eso el proceso de descomposición de este árbol está tan avanzado. Tras la tempestad Javier en 2017 y los años de sequía que le siguieron, el parque perdió anualmente entre 180 y 300 árboles de todas las especies. Hoy en día, esta reserva aún alberga 26.000 árboles. Sus encargados han tratado de repoblar plantando especies más resistentes al calor. Pienso que tenemos que ser flexibles. También estamos tratando de replantar árboles aquí que antes eran nativos de la región mediterránea. Estas primeras pruebas no son tan malas de momento. Sin embargo, pasarán décadas antes de que nuevos árboles más fuertes llenen el vacío dejado por los centenarios extinguidos. Los responsables del parque advierten que el nivel de cobertura forestal disminuyó drásticamente en los últimos años, lo que desencadenó graves consecuencias. La muerte de árboles gigantes crea grandes espacios despoblados en el bosque, permitiendo que los rayos ultravioleta quemen más fácilmente las plantas más pequeñas. A principios del 2023, un incidente sacudió la tranquilidad de la pequeña localidad de East Palestine, en Ohio, Estados Unidos. El descarrilamiento de un tren cargado de sustancias químicas tóxicas. El hecho ha elevado la discusión del impacto que tienen no solo en la vida humana, sino también en la naturaleza. Los desastres químicos no solo afectan a la salud humana. Estos pueden generar un daño irreversible en el medio ambiente y el ecosistema. Al introducir sustancias químicas externas en el suelo y agua de un lugar, la flora y fauna se pueden ver gravemente afectadas. Es difícil que cuando ya se rebasó un umbral podamos regresar al mismo funcionamiento. El asunto es que vamos a tener que pensar en un sistema que tenga ya otra dinámica, se establecerá otra dinámica, no la misma que existía, ¿no? Este fue el caso de muchos animales que fallecieron o enfermaron en los días posteriores al accidente de Ohio. El cloruro de vinilo baja a nivel de piso, desplaza al aire en contacto con el agua y entonces los peces no tienen oxígeno para respirar y en consecuencia mueren por esta razón. También los animales terrestres sufren exactamente lo mismo. Lo que pudiera también llegar a pasar es que en algún momento en los lugares más cercanos al accidente pudiera aparecer una película plástica depositada en pisos o en paredes.
Sin embargo, va a haber residuos que van a permanecer en el sedimento, van a permanecer en el suelo, pueden ser absorbidos por las plantas, digamos, ser incorporados a la planta a través de raíces, pueden ser depositados en animales que vivan en esos ecosistemas, y esos tóxicos pueden ser o letales para estos organismos, o simplemente van a estar siendo transferidos en la cadena alimenticia. Se han tomado diferentes medidas con el fin de monitorear y tratar de contrarrestar las consecuencias y daños colaterales que este suceso pueda traer. Sin embargo, muchos especialistas consideran que no será hasta dentro de mucho tiempo que conoceremos las afectaciones reales que este tipo de desastres pueden traer a los pobladores y al ecosistema. Estos desastres o estos accidentes que llegan a suceder tienen un impacto agudo en ese momento y que va a tener un efecto a lo largo del tiempo. Es urgente estudiar, analizar y conocer los efectos a largo plazo que estas sustancias pueden tener en los seres vivos y el medio ambiente, para establecer y exigir las medidas de seguridad adecuadas. El lago de Maracaibo, alguna vez símbolo de abundancia y vida, ahora enfrenta una amenaza que lo ha sumido en una situación ambiental crítica. En la siguiente crónica conocemos las aguas turbulentas que rodean la contaminación de este cuerpo de agua y sus causas multifacéticas detrás de la crisis ambiental. El lago Maracaibo convertido en una piscina verde tóxica. Los constantes vertidos de petróleo combinados con la proliferación de algas nocivas han convertido al lago venezolano en un desastre medioambiental. El que fuera corazón de la industria petrolera venezolana se ha contaminado hasta la toxicidad. Aunque viene de largo, los pescadores dicen que nunca lo habían visto así. El que se meta ahí y perennemente esté metido en esas aguas, le sale un llaguero en el cuerpo, hermano. Te lo digo por experiencia porque a mí me salió. Un sarnero, unas piernas. Una aplicación que eso se lo lleva el diablo, hermano. Tuve que ir a dermatólogo porque me pusieran medicamentos. Por eso es que ya había dejado de pescar. Aguas residuales, fertilizantes y productos químicos se vierten sin tratamiento directamente al lago. En esta imagen de satélite de la Agencia Espacial Europea de junio pasado, pueden verse los más de 13.000 kilómetros cuadrados del lago casi completamente cubiertos por una capa verde. Los biólogos identificaron la causa en la microcistis, una microalga liberadora de tóxicos que puede asfixiar todo rastro de vida lacustre. Cuando ocurren estos eventos, lo primero que hay que ver es quién está produciendo el bloom algal y si esa especie tiene la capacidad de producir toxina. Porque si tiene la capacidad de producir toxina, hay que encender las alarmas. Es una inflorescencia algal nociva y que debe ser combatida lo más pronto posible. Los pescadores luchan con las consecuencias. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró en una visita que pondrá en marcha un plan de limpieza. La recuperación del Maracaibo sigue siendo una misión pendiente tras un siglo de extracción de petróleo. En Guanajuato, México, la tradición y la innovación convergen en una iniciativa que busca recuperar el desperdicio del agave. Darle un valor a esta emblemática planta de la región puede contribuir con la economía local y cambiar el paradigma de la sostenibilidad. Con hilo de agave, industriales del vestido de Guanajuato producirán prendas. Buscan que sea una calidad similar al algodón y fácil de lavar. Hermes Villafuerte Juárez, presidente de Canaíbe, Guanajuato, señaló que el objetivo es producir ropa que sea sustentable. Queremos hacer ropa con hilo de agave. Si se han dado cuenta, Guanajuato ha crecido mucho el sembramiento de lo que siembran de agave, entonces el desperdicio pues usarlo en hacer fibra de agave para poder hacer un suéter, pero un suéter, una playera, lo que sea, pero tiene que tener muchos procesos antes de que se pueda convertir en una prenda para que tú te la quieras poner, o sea, como una prenda de moda o algo que te puedas poner diario. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido informó que próximamente viajará a África para visitar una empresa que elabora prendas con hilo de agave. Todavía yo creo que a finales de año tendremos ya algo desarrollado ya
Estamos programando unas visitas a Marruecos, donde ya existe una fábrica de seda de agave. Y pues, si es seda, pues es muy suave, entonces tenemos que ver cómo lo están haciendo para replicarlo por acá. Con imágenes de Ezequiel Rodríguez, informó para TV4 Noticias Luis Rey Macías Ramírez. En Uruguay, el Valle del Lunarejo emerge como un remanso de biodiversidad. Esta área protegida con una extensión de 30.000 hectáreas alberga una riqueza de pastizales y bosques y el propósito de promover la conciencia sobre la importancia del agua. El Valle del Lunarejo, una de las maravillas naturales de Uruguay, resguarda, además de huellas y leyendas indígenas, una rica biodiversidad de cascadas, animales y plantas curativas que sirve para crear mayor conciencia ambiental en sus visitantes. Así lo dice el guía turístico César Viera. La idea nuestra, cada turista que llega, es poder plantar una semillita de la conciencia del tema, más que nada del agua, pero de la conciencia ambiental, del cuidado del ambiente, de no tirar residuos, de poder en casa hacer un poquito, elegir lo orgánico. Emplazado en el departamento de Rivera, cerca de la norteña frontera de Uruguay con Brasil, el Valle del Lunarejo constituye una de las 17 áreas protegidas del país suramericano que, afectado por una crisis hídrica, aprecia más que nunca sus recursos naturales. Estamos sobre lo que es el acuífero guaraní, una de las reservas de agua potable subterránea más grande del mundo, es decir, es la tercera y de más fácil acceso. Con paseos cortos de 5 kilómetros o largos de hasta 4 o 5 días, el Valle del Lunarejo se puede visitar en cualquier época del año. Y según Viera, encargado del establecimiento turístico El Gavilán, cada vez más se busca que la experiencia contagie conciencia ambiental en todos los visitantes. En el cambiante escenario mediático, una nueva generación de presentadores de televisión y lectores de noticias ha surgido no de la carne y hueso, sino de la inteligencia artificial. Estos avatares digitales podrían transformar la forma en que consumimos información desde su apariencia visual hasta su estilo de presentación. La siguiente historia sucede en India. Bajo los estereotipos de belleza más extendidos en la sociedad india, los canales de televisión Aaj y Odisha TV han creado nuevas presentadoras a partir de inteligencia artificial. Las chatbots, delgadas y de piel clara, son capaces de leer noticias sin salario las 24 horas del día y hablan diversos idiomas, cualidades muy competitivas en esta nación de 1.400 millones de habitantes y 22 idiomas oficiales. Personajes similares a Sana y Lisa han alcanzado canales de televisión en Bangladesh y Pakistán, presentando informaciones en sus principales noticieros varias veces al día en distintos idiomas. Si bien los medios no han aclarado el impacto que esto tendrá en los puestos de trabajo, India Today, uno de los medios indios más poderosos del país, ha afirmado que la IA ha llegado para complementar el trabajo de los humanos. El pasado fin de semana, Pakistán estrenó el primer programa de entrevistas con personas creadas con el IA. En el lanzamiento de un nuevo show, el director de canal Discover Pakistan, Kaiser Rafiq, interactuaba con el nuevo presentador, una recreación del mismo ejecutivo creado con IA. Mientras que la aparición de la IA no hace más que avanzar en los platos de televisión, personalidades como el vicepresidente del Club de Prensa de Bangladesh aseguran que la presentación o el reportaje de noticias es un trabajo creativo que no puede ser hecho por algo artificial. En un giro nostálgico en plena era digital, el formato de cine de 35 milímetros podría estar al borde de experimentar un renacimiento similar al que vivieron los discos de vinilo en la industria musical. Un ejemplo de esta tendencia se evidenció recientemente en el lanzamiento de la película Oppenheimer en Uruguay, donde la cinta se estrenó como en los viejos tiempos. El avance de la tecnología digital hizo que la industria cinematográfica abandonara los tradicionales rollos de película. Pero el estreno mundial de Oppenheimer de Christopher Nolan planteó un desafío para las salas de cine. La película sobre el padre de la bomba atómica fue filmada en alta resolución para exhibición ideal en 70 milímetros, algo poco común. Y su director pidió que se proyectara en soporte fílmico,
en 70 o 35 milímetros, siempre que se pudiera. Uruguay es uno de los 4 países de Latinoamérica en los que puede verse en ese formato. La distribuidora de Uruguay que traía la película, que es RBS, nos llamó para ver si nosotros teníamos en funcionamiento los proyectores 35, le dijimos que sí, pues nosotros proyectamos generalmente nuestro archivo fílmico. Bueno, y entonces ahí se dio la posibilidad de que llegara el estreno de la película también en 35 a Montevideo. Hacía aproximadamente una década que en Uruguay no había estrenos en cinta tradicional. En este caso el 35 respeta mucho más en el soporte que se filmó la película, que es en 70 milímetros IMAX, que se captura la imagen en base a reacción de la luz con la emulsión fotoquímica. En la cabina de proyección, el trabajo también es diferente. Las 3 horas de película ocupan 9 rollos de 20 minutos. Tenemos 2 proyectores, o sea, últimamente se pegaban los rollos. Nosotros, al trabajar con 2 proyectores, tenemos que hacer una especie de DJ que enganchás un rollo con otro, son 9, y esos cambios tienen que salir, 8 cambios serían, tienen que salir de la mejor manera, o sea, intentar de que no se note. La respuesta del público superó con creces las expectativas. En las primeras 3 semanas de exhibición la vieron más de 2.300 personas en 35 milímetros, con casi 100% de ocupación en cada función. Sin duda es muy impactante en cuanto al sonido, a la calidad de la película. Eso sin duda es como que te hace disfrutarla de otra forma mucho mejor. Creo que es de las primeras veces que veo una película en 35 milímetros, o sea que sin duda fue toda una experiencia. Oppenheimer también se está exhibiendo en 35 milímetros en Argentina, Ecuador y México, según datos de la Oficina Regional de Universal Studios. Además, se enviaron copias en 35 milímetros a Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Hong Kong, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa y Suecia. Hablando de rescates, en Colombia se montó una obra icónica, Las hijas de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Este renacimiento teatral no solo destaca la riqueza literaria y dramática de la pieza, sino que también subraya su relevancia en el contexto contemporáneo. Esta obra de más de 70 años vuelve a escena para hacer una interpretación musical y sensorial de Lorca, el uso del flamenco, el sonido de las campanas, el cambio de los colores y los vestidos sobre la casa de paredes blancas logran presentar la España profunda que está arraigada a su cultura y tradición. Siempre Bernarda Alba se muestra como el luto, la religión, todo como muy concreto, y justamente lo que nosotros queríamos era fluir. Entonces traemos el flamenco como un lenguaje, como el carácter, el tono de la actuación, para darle un nuevo aire a todas las palabras y darle un sentimiento distinto a la manera en cómo se desarrolla el conflicto en las actrices. No importa si es Pepe el Romano u otro hombre, un hombre es un hombre. Lo importante es que ellas quieren vivir y ser libres a todo costa. En esta ocasión, las actrices de Martirio, Angustias y Adela, las hijas de Bernarda Alba, construyeron sus propios personajes a partir de un diálogo conjunto sobre los significados de la feminidad en una época turbulenta y la lucha de liberación femenina contemporánea. Sí, ese es un tema recurrente en Federico, que logra transmitir como qué es lo que les pasa a las mujeres de ese tiempo, pero no solamente a esas mujeres del tiempo, sino pues al parecer a todas. Pues es un problema que sigue persistiendo, aunque digamos que no. Sin embargo, aquí yo hago énfasis no en el problema de las mujeres, sino en el universo femenino. Entonces a mí me interesa mostrar pues cómo bordan, cómo se relacionan entre hermanas, cómo son sus pasiones desbordadas, no solamente con referencia a un hombre, sino entre ellas, ¿no? A partir de la mirada de Santiago Lugo, la obra se presenta en Teatro de Garaje, una apuesta al teatro independiente e innovador en Bogotá, que intenta mostrar talentos emergentes de diferentes directores y actores de profesión. La historia se entrelaza con el presente en un rincón cautivador de Portugal.
Se trata de Porto Santo, un lugar que una vez albergó al navegante Cristóbal Colón y donde se ha emprendido una labor de rescate y restauración de su legado histórico con fines turísticos. A 1000 kilómetros al sudoeste de Lisboa, en pleno Atlántico, se encuentra Porto Santo, reserva de la biosfera. Es una de las islas del archipiélago de Madeira. Hoy, un proyecto europeo pone en valor sus molinos de viento y sus antiguas fuentes públicas, dos señas de identidad con las que la Isla Dorada refuerza su oferta turística al tiempo que preserva y transmite su patrimonio. Estos elementos de la arquitectura tradicional estaban dañados, obsoletos y sin mantenimiento. Y había una necesidad urgente de mostrar este patrimonio de nuestros antepasados, no solamente a la población local, sino también a los turistas que nos visitan, ya que el turismo es la principal actividad económica de nuestra isla. Porto Santo fue un tiempo el hogar de Cristóbal Colón. Además, durante décadas la isla portuguesa fue el granero de Madeira, de ahí sus molinos de viento. La mayoría se construyeron en el siglo XIX. Con el proyecto europeo, el municipio también ha restaurado más de una docena de fuentes públicas, lavaderos y abrevaderos. Residentes y visitantes, como es el caso de estos alumnos de secundaria y su profesora, están recuperando ese patrimonio. Estamos en la fuente de Fontinha, que data de 1844. Resulta curioso porque más tarde descubrieron que en este manantial el agua tenía propiedades medicinales. Antes de participar en esta actividad, no sabía que hubiese una gran escasez de agua en Porto Santo y que se habían creado fuentes con ese fin. Tampoco sabía que se utilizaban molinos para moler los cereales, ni otro tipo de actividades que se realizaban aquí, en Porto Santo, en el pasado. El coste total del proyecto alcanza los 340.840 euros. La Unión Europea ha aportado el 85% y el municipio de Porto Santo el 15% restante. El proyecto incluye la restauración de 3 molinos, 14 fuentes públicas y un centro de formación y exposición. Se trata de la Ecoteca o Casa del Conde, que está abierta a toda la gente y que actualmente está siendo reformada. En esta transmisión de conocimientos, los asistentes descubren que había una treintena de molinos de viento en la isla, pero quedan muy pocos en pie. 3 de los molinos de viento fuera de uso y dañados han sido desmontados y están siendo restaurados a la antigua usanza en esta empresa de la isla de Madeira. Teniendo las medidas de la base, hemos sido capaces de hacer todo lo demás que implica el molino en sí. Toda la madera que utilizamos es de pino con un tratamiento especial para que aguante en buen estado unos 10, 20 o 30 años. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.